La digitalización de la sociedad ha transformado nuestra manera de hacer muchas cosas. Trabajar, relacionarnos, aprender, informarnos, entretenernos, organizarnos, comprar. Esa transformación afecta también a la convivencia familiar, a la educación que damos a nuestros hijos y a la forma en la que ellos crecen y aprenden sobre sí mismos y sobre el mundo. Para reflexionar sobre todos estos cambios, los retos y las oportunidades, Fundación Mutua Madrileña ha creado el ciclo de diálogos sobre sociedad digital. Soy María Zavala, periodista especializada en ciudadanía digital, y en el diálogo de hoy sobre familias y pantallas, problemas y posibilidades en positivo, charlo con Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas. Tengo una curiosidad, Jorge, porque tú que eres pionero en esto de concienciar en España, de incrementar la concienciación sobre la relación entre familias y tecnología, el uso que hacen los menores de edad de los entornos digitales. Con tantos años que tienes de experiencia, ¿vamos a mejor o vamos a peor? Bueno, yo creo que ocupa más de nuestro tiempo, es quizás más importante o más relevante en nuestras vidas por la relevancia, el empuje que tiene, ¿no? en cada cosa de las que hacemos. Pero tengo la sensación de que estamos caminando en una cinta de estas de gimnasio donde tienes que seguir el paso, aunque sea para seguir en el mismo sitio, porque en el momento que aflojas, pierdes comba. Entonces, bueno, en ese sentido hay que mantener el pulso. Tenemos una oportunidad, en este caso, que es que las personas adultas usamos elementos similares, ¿no? Que antes eso no ocurría. Y creo, sin embargo, que no lo estamos aprovechando debidamente. Siempre digo que al final, en todo, en general con la educación, pero especialmente en lo que tiene que ver con convivir en casa con tanto dispositivo y plataforma digital, quizás nos iría a todos mejor, y con todos digo a los padres, a las madres, pero también a nuestros hijos, si en lugar de pensar en qué no queremos que pase, que es lo que parece que tira más de nosotros, sí, qué no quiero que pase, si en lugar de pensar en eso pensáramos en qué sí quiero que pase, cómo quiero que se construya esta relación entre mis hijos y la tecnología, cómo quiero que mis hijos entiendan esta sociedad loca en la que están creciendo, ¿no? No sé si merecería la pena ir por ese mensaje. Mira, ahí yo creo que es en parte la clave, ¿no? El principal reto que creo que tenemos delante y que nos tenemos que proponer es que nuestros hijos e hijas hagan una aproximación consciente y crítica. Les consideramos inteligentes, ¿no? Para muchas cosas. Ya de alguna manera confiamos en ellos con cuestiones relativas, por ejemplo, a la alimentación o el deporte, ¿no? Porque les hemos enseñado de alguna manera a aprender a tomar sus propias decisiones, y lo hacen desde una postura crítica, ¿no? Y yo creo que también ese es el reto, ¿no? Y es el legado que tenemos que trasladarles, el hecho de que cuando hagan algo piensen qué están haciendo, para qué y si eso les conviene o no. Y eso en cada momento, ¿no? Que se vean un poco a sí mismos desde fuera y de alguna manera se acabarán resituando en, como decimos, ¿no? Sacar provecho para aquello que les es útil, saludable, divertido, enriquecedor, en definitiva. De alguna manera tienen parte de razón, porque hay un doble reto en todo esto. El reto nuestro como adultos, cómo enfocamos la situación de que nuestros hijos viven en un mundo tremendamente mediado por la tecnología, y el reto que tienen ellos, como decías tú, de aprender a crecer en un mundo que está mediado por la tecnología. Sí, ahí también yo considero que la opción, como reivindican, ¿no? De derecho a equivocarse, se la tenemos que dar, ¿no? Recordarás que hace mucho se hablaba de uso seguro o sin riesgos, ¿no? El concepto es uso más seguro en todo caso, ¿no? Con menos riesgos. Riesgos tenemos que asumir desde que nacemos. Empezamos a asumir el riesgo de morir, ¿no? Es algo natural y consustancial. Y en este caso creo que en ese aprender a relacionarse con la tecnología tienen sobre todo quizás que, como decíamos, en esa aproximación crítica medir las oportunidades o los beneficios, pero también de forma informada y sin mucha presión saber calcular los riesgos, ¿no? Para que las equivocaciones, bueno, no sean tan gravosas o tan dañinas si pudieran darse. Claro, quizá aquí se mezclan varios de los temores de los que somos padres, ¿no? Por una parte tenemos esta cierta inquietud de que la digitalización de la sociedad, la irrupción de Internet, ha hecho que todo vaya mucho más deprisa, que los cambios se amplifiquen y se implanten de manera más rápida, y nos preocupa que esto
transforme lo que nosotros entendemos por infancia y adolescencia auténticas, ¿no? Nuestra percepción de lo que debería ser una infancia auténtica o una adolescencia auténtica, ¿no? Y también nos preocupa esa parte que tiene que ver con la sociedad garantista en la que vivimos, que queremos que, a ser posible, alguien nos garantice que todo va a ir bien. No nos gusta vivir en la incertidumbre y si hay problemas queremos, en la medida de lo posible, que venga alguien y nos solucione, ¿no? Y esto lo juntamos en la parte que tiene que ver con las apps, las redes sociales, el tiempo de pantalla, las plataformas digitales, con tengo que proteger a mi hijo, pero al mismo tiempo tengo que conseguir que esté bien y que si hay algún problema yo me adelante para... De alguna manera esto es como... Y no necesariamente sé si me parece una buena idea, porque no terminamos de ser más que como microgestores de la vida de los niños. Hombre, hay que estar, pero hay también que confiar, ¿no? Y que dejar, como decíamos, espacio a esas pequeñas equivocaciones. Pero también ocurre, seguro que lo has experimentado tú, que hay familias que vuelcan en la tecnología problemas que poco o nada tienen que ver con ella, simplemente porque hay un teléfono móvil por medio, ¿no? El problema es otro y, sin embargo, recurren pues, a profesionales que estamos en este ámbito porque creen que el problema viene dado por el móvil, ¿no? Y al final es solo un canal de comunicación. Y en ese sentido creo que también hay cierta confusión que tenemos que ayudar a gestionar. Los centros educativos también en ocasiones reciben consultas de las familias y de, bueno, el problema es otro, igual es un problema de límites, no tanto de índole educativa, no tanto de qué relación tienen o cómo usan ellos esos dispositivos o esas plataformas. Yo creo que ahí nos falta todavía un caminito por recorrer, ¿no? El saber analizar el problema un poco mejor. ¿Cuándo es un problema? Que no, por supuesto, no tiene por qué haberlo, ¿no? Toda esta inquietud, ¿no? Toda esta sensación de importancia de guiar a los menores de edad conforme crecen en general y en relación con la tecnología en particular, si les influye, que supongo que sí, a la hora de establecer algún tipo de intervención, mediación parental, como lo llaman los expertos, ¿no? Pero entiendo que en función de si tienes mucho miedo, prefieres prohibir o restringir mucho y controlar mucho. Si tienes mucha confianza, prefieres permitir. Si no te da la vida para estar presente, decides ignorar y que los chavales aprendan como buenamente puedan. Pues ahí yo creo que hay como dos ejes, ¿no? Por un lado es bueno, ese grado que quieras ejercer de supervisión y por otro lado es la capacidad. A veces con más tiempo, es decir, dedicando más tiempo y menos capacidad, capacidad para supervisar, se pueden obtener resultados, bueno, aceptables, ¿no? Y a veces al revés, ¿no? Respecto de lo que has dicho de que si hay familias que protegen o sobreprotegen mucho o limitan y otras que permiten demasiado, yo creo que son esos dos modelos precisamente son los que consideramos negativos, ¿no? Porque no van a permitir ni una relación saludable ni van a, en definitiva, construir esa confianza que hace falta, ¿no? Quiero decir que tenemos que ser conscientes en ese sentido de que hay unas nuevas reglas que se están construyendo demasiado rápidamente y que quizás lo mismo que nuestro hijo no se comporta igual con su grupo de amigos que con una fiesta de familia o en el cole, pues seguramente quizás no conozcamos muy bien cómo se comporta nuestro hijo en ese otro entorno, ¿no? Donde puede adaptar pues bueno, determinados roles o simplemente tener otras influencias o seguir las reglas de otra manera. Es que es complicado, yo no sé, seguro que vosotros en muchas de vuestras actividades os encontráis con esa dinámica, yo me la encuentro siempre, ¿no? La lógica preocupación de muchos padres y muchas madres, pero también muchos progenitores que te dicen, mira, no llego, no me da la vida, porque de alguna manera cuando se habla sobre familia y tecnología parece como que hay un discurso en el que todas las familias somos parte de una estadística y todas las familias somos iguales, compartimos exactamente los mismos valores, compartimos exactamente los mismos objetivos y nos preocupan las mismas cosas, pero las familias no somos idénticas unas y otras, ¿no? Entonces habrá mucha gente que tome una serie de medidas porque está convencida, otras familias que tomen otras medidas porque no les queda más remedio o no tienen alternativas o no tienen conocimiento o no tienen recursos, ¿no? Entonces, al final se crea una especie de sensación de casi culpa constante o autoexamen constante, si me apuras. Coincido, a ver, es que es complicado, ¿no? ¿Hasta dónde tienes un parámetro para saber si lo estás haciendo bien, ¿no? Cuando es algo que en teoría desconoces, que forma parte de su mundo, que tú has conocido, pero bueno, estás empezando a conocer ahora,
dices, ¿hasta dónde? Y hasta dónde puedo, ¿no? Hasta dónde llego, que está en gran parte por lo que algunas familias deciden apartarse o abrir el grifo a tope y decir, confío en mi hijo que es un santo. Nunca, ¿no? Y lo escuchas y nunca me ha dado ningún problema. Tiene criterio y lo tendrá seguramente, ¿no? Pero eso no puede ser, vamos a decir, una razón para olvidarse de estar cerca. En los últimos meses, haciendo talleres con estudiantes, me decían, cuando yo les decía, por ejemplo, ¿qué pensáis sobre el hecho de que chavales pues como de tercero o cuarto de la ESO, ¿no? De que llega, por ejemplo, un encuentro familiar y en lugar de estar disfrutando de la comida en familia, os sacáis vuestros móviles y os ponéis a chatear o a consultar vuestras redes sociales, ¿no? Y muchos me decían, ya, bueno, es que todos a mi alrededor, los adultos a mi alrededor, claro, se ponen a hablar de política. Entonces, ¿qué hago? ¿Les miro mientras hablan de política? Bueno, ¿no? O se ponen con sus móviles. O se ponen con sus móviles, sí. El ejemplo adulto es toda otra... Que cuando hablábamos de tiempo, de dedicación o de capacidad, precisamente ahora que podemos hacer eso, que es sencillito, es precisamente de nuevo ser conscientes, pero en este caso nosotros como personas adultas, ¿no? En cada momento podemos dar un ejemplo y, entre comillas, una lección, y sin ser adoctrinadores, ¿no? El apartar el móvil de la vista, el incitar a disfrutar de las cosas en directo y no tanto mediadas por una pantalla para luego colgarlo cuando lo estás dejando de disfrutar en ese momento, ¿no? Hay el apartar el móvil en determinados momentos en el hogar. Hay pequeñas cositas, pero muy abundantes, muchas oportunidades en el día a día en la que podemos, como digo, esa parte de aproximación crítica y consciente, pero nosotros dando ejemplo. Sí. Y precisamente, bueno, pues si al final están hablando de política, bien, pero es que el escenario puede ser el que te decía, ¿no? De estar consultando sus móviles y de tal manera que le estás autorizando de alguna manera, ¿no? Yo aquí quiero romper una lanza en favor de los padres, no necesariamente para defenderlos, porque todos usamos todo a nuestro alcance, a veces mal, es decir, sí, dar un ejemplo perfecto siempre es muy difícil cuando estás educando a tus hijos, ¿no? Pero de alguna manera trato de separar mucho, es decir, una cosa es dar mal ejemplo utilizando tecnología, porque estás siempre mirando el móvil, porque estás siempre pendiente de los correos de trabajo, porque siempre que te ven con el smartphone es porque estás jugando a un solitario, ¿no? Y otra cosa es dar buen ejemplo digital, porque cuando te ven utilizar tecnología, te ven hacer algo productivo, provechoso, positivo, solidario, creativo, no lo sé, ¿no? O sea, también pensar no solamente en que te vean disfrutar del mundo real o de las experiencias reales o de los momentos de convivencia, sino que te vean recurrir a la tecnología para ser mejor persona, ayudar a alguien o expresar sentimientos o aprender algo nuevo, ¿no? Con un propósito. Con un propósito, una intención. Eso es ser usuarios conscientes y críticos, consumidores, si quieres decirlo, ¿no? De alguna manera. Consumimos la tecnología, es decir, hacemos uso de ella cuando nos va a proporcionar algo, independientemente de que vivamos también en ese espacio digital, ¿no? Que compartimos. Hay un conjunto de retos específicos para los que tenemos hijos hoy en día, y da igual que sean pequeños, medianos o adolescentes, aunque lógicamente los medianos y adolescentes en este aspecto concreto nos preocupan más. Retos que yo llamo relacionados con la conducta y con las relaciones, ¿no? Con utilizar tecnología para expresarse, para crear identidad, para percibirse a sí mismo y para relacionarse con el mundo, tanto conocidos como desconocidos. Y aquí hay una serie de retos, pues que así, lo primero que pueda mencionar se me ocurre, pues situaciones de acoso, tanto víctima como agresor, situaciones en las que se intercambien mensajes subidos de tono o de contenidos delicados y que nos lleven a posibles, potenciales problemas, ¿no? Hay una cuestión de valores, es decir, uno no hace daño si siente que no tiene que hacerlo, pero al mismo tiempo hay también una cuestión de la empatía que a veces se resiente cuando estás separado por una pantalla, ¿no? Y en la distancia o teniendo una comunicación con diferentes personas, a veces de las que conoces poco. Entonces, el percibir a la otra persona como cercana y empatizar yo creo que es muy importante. Por otro lado, hay también momentos en los que, bueno, usamos ese entorno sencillamente para llamar la atención de otras personas, ¿no? Y a veces utilizamos sin quererlo, sin tener precisamente una determinación de hacer daño a un tercero, que es al final la víctima, ¿no? Y luego ya hay otros casos que bueno, pues han salido, ¿no? Sabemos el ciberacoso entre iguales, por supuesto, puede haber entre personas adultas también y se le puede llamar de otra manera, ya no sería ciberbullying,
cuestiones como la violencia de control entre las parejas o exparejas, ciberviolencia de género, el caso de la sextorsión o el revenge porn, mal llamado la publicación no consentida de imágenes íntimas con la finalidad de hacer daño, es otra cosa que estamos viendo y que eso, por ejemplo, acabaría si el resto de sociedad no revictimizáramos a la persona cuya privacidad ha sido vulnerada, ¿no? Si no compartiéramos esas imágenes, si no lo celebráramos, si no lo contáramos, ¿no? Si trabajáramos eso, que ahí queda camino, no habría imágenes íntimas que hicieran daño a nadie, porque el resto de las personas las acabarían respetando. Y luego hay otro fenómeno que me preocupa especialmente y tiene que ver con eso, ¿no? Y que es, a ver, me preocupa porque es creciente y lo vemos, lo que podríamos llamar el linchamiento digital, ¿no? Que es esa pequeña microagresión, pero que entre muchas personas pues acaban debilitando las posiciones o el bienestar de alguien, ¿no? Quizás también haría falta, aparte de esa empatía y cuestión de valores, obviamente, el que la gente supiera las responsabilidades que tiene cuando hace algo de esto, ¿no? Y en ese sentido las cuestiones legales pues afectan a todas las personas y también a las menores de edad. Quizás las conversaciones más profundas deberían dejar de tener que ver con proteger de los peligros en Internet y con... No es que quiera que dejemos de proteger de los peligros en Internet, pero centrarnos en realmente cómo somos como personas, es decir, cómo soy yo, cómo me comporto cuando utilizo entornos digitales, cómo son mis hijos, en qué entornos están, cómo se comportan, son ellos mismos, son otras personas, no hace falta espiar el móvil, pero bueno, caramba, su móvil es suyo y también es un poco mío, porque al final yo le proveo de acceso a Internet, ¿no? Entonces, no se lo voy a mirar, pero sí hablar del tipo de personas que somos cuando utilizamos todo esto, ¿no? Porque quizás, como les quiero proteger de los riesgos, no soy lo suficientemente explícita hablando con ellos de lo que implica tratar bien o mal a alguien. Claro, es que ahí entra un poco esas habilidades para la vida que decimos, ¿no? El autoconocimiento, hemos hablado de la empatía, hemos hablado del autoconocimiento, del pensamiento crítico, importante también en esto que tenemos el disparador muy próximo, ¿no? La gestión de las emociones o de los impulsos. Yo creo que el conocerse, ayudarles a conocerse y a desarrollar esas habilidades, en definitiva, con una buena base de valores, que entre comillas, se lo tenemos que suponer o reforzar, es lo que combinado podría hacer que tuviera una vida más adecuada online y que al mismo tiempo adecuada consigo mismo y también en relación con las demás personas, ¿no? Ese concepto un poquito de construir o de la corresponsabilidad en el clima y en la ciudadanía, en los entornos digitales que nos movemos. Realmente es complicado porque aunque uno lo vea como obvio, la realidad es que, decías tú ahora la palabra clima, el clima que nos rodea es todo menos de incitar a la reflexión, al sentido común, a pensar cuáles son mis valores, yo esto cómo lo quiero manejar. Al final el ritmo es frenético y lo que ves alrededor es todo el mundo entrando en conflicto con todo el mundo por algo. Claro, es esos impulsos y también la inmediatez con la que parece que se nos exige responder. Entonces no hay tiempo a la reflexión, de ahí volvemos al concepto de consumo crítico y consciente, ¿no? Pero luego está otra parte, otro tipo de retos que no tienen tanto que ver con cómo nos comportamos directamente en entornos digitales o con quién nos relacionamos, un poco sí, pero bueno, que es lo que otros generan. Contenidos que otros generan y llegan a mí. Es cierto que luego yo tendré que decidir si los difundo de nuevo, los comparto, los elimino o los denuncio, ¿no? Pero con contenidos que pueden resultar dañinos, especialmente si no soy adulto y no he alcanzado una madurez para saber interpretar todo lo que me llega, bien porque sea directamente perjudicial para mí, bien porque distorsione la realidad, ¿no? Contenidos y directamente conductas delictivas ejercidas por terceros hacia mí. Estos son otros retos que yo interpreto, que yo vivo como usuario y que mis hijos pueden vivir como usuarios. Sí, los contenidos, como sabes, están ahí, los hay legales y los hay ilegales y algunos son nocivos, ¿no? Ya de antaño alguien definió que había una franja televisiva de protección para la infancia, ¿no? Y se entendía que determinados contenidos no eran adecuados para determinadas edades. Pues, ¿qué puede estar pasando ahora, ¿no? Cuando tenemos cualquier tipo de contenido a tutiplén, digamos, desde cualquier dispositivo y a cualquier edad. Sí, no hay dos rombos en Internet. Eso es, las juanolas ya dejaron no hay un código que nos avise. Se han quedado solo en las farmacias ahora, ¿no?
Yo creo que tenemos que ser conscientes que algo tiene que estar pasando, no alarmarnos, pero si eso era cierto antes, han pasado 15 años y la situación ha cambiado radicalmente respecto a la exposición a ese tipo de contenidos. Podríamos hablar, parece que la gente siempre se va a la pornografía por aquello del sexo y que es como ese contenido tabú, ¿no? O los violentos que son tradicionalmente identificados, pero no olvidemos aquellos que tienen que ver con trastornos alimentarios, con radicalización o violencia, y que decías, ¿no? Que a veces podemos creerlos o no, pero que en muchas ocasiones vienen muy bien enmascarados. En ambos casos de estos retos, tanto de relaciones y conducta como de contenidos y de conductas delictivas de terceros, tendemos, o sea, al final son situaciones que pueden afectar a niños preadolescentes, adolescentes o incluso un poco más pequeños de los considerados preadolescentes, pero que ya pueden vivir como si lo fueran por las circunstancias con las que les permiten acceder a la tecnología, ¿no? Porque yo personalmente sí que creo que tendemos a darles mucha más autonomía digital a nuestros hijos cuando se inician en el uso de tecnología, de la autonomía analógica que les damos en la vida real, ¿no? Pero son situaciones potencialmente negativas a las que se exponen más en estas franjas de edades. Pero luego la realidad es que hay muchos niños pequeños interaccionando con tecnología de manera diaria y, por supuesto, no todavía de forma crítica o consciente, porque a lo mejor tienen 6 años y lo que hacen es ver una serie en una plataforma de streaming o ver vídeos en un canal de otra plataforma de streaming o jugar o incluso descargar, en función de la autonomía digital que les hayan dado en casa, aplicaciones para jugar en una tablet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los principales retos o con qué nos deberíamos quedar las familias en estas franjas de edades más tempranas? ¿Por dónde enfocar? Porque yo siempre hablo de acceso gradual, ¿no? O sea, de tratar que se introduzcan a todo este mundo de una manera natural, o sea, no necesariamente marcada por unas normas de media hora al día, 3 días a la semana. Yo personalmente no creo tanto en el tiempo, ¿no? Como en la intención, o sí, te dejo la tablet, pero para dibujar, o sí, te dejo la tablet, pero ahora para ver vídeos, o sí, pero para hacer otra cosa, ¿no? En ese acceso gradual y en una autonomía que vaya en línea con la que ya tenga, por ejemplo, el niño de 7 años, ¿no? Si no se mueve solo por la ciudad, pues no debería casi ni desbloquear la tablet sin que tú se la tengas que desbloquear materialmente marcando unos dígitos. Pero ¿dónde centrarías tú el mensaje a las familias en estas edades, pues quizá de 7 para abajo? Bueno, yo creo que, aunque has comentado que el tiempo no es fundamental, cuidado en esas edades. En esas edades yo sí lo considero fundamental, el tiempo depende para qué, pero yo creo que hay que dosificar bastante, porque creo que es una edad muy temprana para adquirir determinados hábitos, ¿no? Y esos hábitos, quieras que no, se hacen con el tiempo. Yo creo que ahí tendríamos que poner el énfasis en ayudarles a descubrir posibilidades, como bien decías, a que esa tecnología les sirva para algo, ¿no? Y hacerles, bueno, un poquito conscientes de qué están haciendo, para qué lo van a hacer y también, ¿por qué no?, durante cuánto tiempo. Y que varíen, ¿no? No es lo mismo pues, jugar a un videojuego 2 horas, que me parece mucho para un día y esas edades, que jugar a 4 videojuegos media hora. Quizás esto segundo es más positivo que lo primero, ¿no? No, y esto lo hemos vivido mucho en la época pandémica, ¿no? Es decir, por supuesto que el tiempo es importante, pero en general y especialmente en situaciones excepcionales, no puede ser el único factor determinante, ¿no? Porque al final ha habido meses en los que todos hemos utilizado más tiempo de conexión porque no quedaba otra opción. Obviamente todos hemos deseado que llegara el momento de empezar a reducir y empezar a vernos y abrazarnos y disfrutar de los planes analógicos, ¿no? Pero entendiendo que el tiempo es fundamental, quizás el primer hábito empieza por no solamente limitar el tiempo, sino al tiempo que limitas el tiempo, a la vez que limitas el tiempo, incorporas otros conceptos, ¿no? Porque muchas veces el tema del tiempo de pantalla tiene mucho que ver con que los padres tendemos a aparcar a los niños a ver vídeos, a jugar con apps, a jugar con la consola, ¿no? Y encima además dándoles mucha autonomía para decidir a qué juegan, con quién juegan, o incluso cuánto tiempo si ni siquiera estás gestionando el tiempo, ¿no? A lo que voy es que además de gestionar ese tiempo a estas edades, empecemos ya a introducir esta intención o esta pluralidad de cosas distintas que podemos hacer con las pantallas, ¿no? Porque, claro, el mayor problema es que nos encontramos muchos niños de 6 años que tienen mucho tiempo mirando
a la pantalla, pero nada más. Entonces, realmente ahí no es tanto la pantalla como que dejan de hacer otras cosas que son mucho más importantes. Eso es. Si pudieras encontrarte ahora con familias de distintos tipos, familias que están muy preocupadas por cómo puede afectar la tecnología a la vida de sus hijos, familias que no tienen realmente ninguna preocupación al respecto por las circunstancias que sean, si pudieras encontrarte con familias, realmente ¿en qué 3 cosas les dirías que se fijaran para que esa tecnología que nos rodea, esta sociedad digital en la que estamos inmersos, no se convierta necesariamente en una fuente de conflictos? ¿Qué 3 palabras o qué 3 recomendaciones o qué 3 frases o sugerencias? Pues no sé, quizás confianza, una, porque eso te va a permitir avanzar, el miedo paraliza. Segundo, respeto, porque al final estás gestionando o ayudando a gestionar la vida de otra persona con su identidad, con sus derechos, con su autonomía. Tienes que respetar, no solo fiscalizar o hasta cierto punto. Y yo creo que la tercera quizás sería constancia, ¿no? Esto es un camino largo. Y no es una moda que va a pasar ni con el tiempo ahora ni a partir de determinada edad. Entonces yo creo que esas 3 sí que son necesarias, ¿no? Ojalá, Jorge, ojalá más buen rollo y ojalá más calma para poder pensar en qué decisiones tomar y cómo ser más conscientes de todo esto. Ojalá. 1.000.000 de gracias por compartir este rato conmigo. Lo he disfrutado muchísimo. Y nos vemos a través de pantallas o cara a cara, como sí. sea, pronto espero otra vez. Gracias. A ti, un placer, a ti. Confianza, respeto, constancia. Muchos de los riesgos asociados al uso de la tecnología digital tienen más que ver con las personas que con la propia red. Así que necesitamos crear un clima de confianza en la familia, desde el respeto a nuestros hijos, desde la reflexión sobre el mundo que nos rodea y desde una constancia en nuestro propio compromiso como padres y madres. Todo va muy deprisa, pero si apostamos por parar y pensar, por decidirnos a aportar en positivo a una mejor convivencia, estaremos dando el mejor ejemplo a niños y adolescentes a la hora de vivir en una sociedad digital. Gracias por acompañarnos en este episodio de los Diálogos sobre Sociedad Digital de Fundación Mutua Madrileña.